Cuando se iba de allí, al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo, sentado en el despacho de los impuestos, y le dice: «Sígueme». Él se levantó y le siguió. Y sucedió que, estando a la mesa en la casa, vinieron muchos publicanos y pecadores, y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al verlo, los fariseos decían a los discípulos: «¿Por qué come vuestro maestro con publicanos y pecadores?». Mas él, al oírlo, dijo: «No necesitan médico los que están fuertes, sino los que están mal. Id pues a aprender lo que significa misericordia quiero, que no sacrificios, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Hay una expresión de Kierkegaard que es muy gráfica y muy hermosa. Habla del incógnito del absoluto en la historia, del incógnito del Todopoderoso en la historia, que solamente quienes le están esperando con ansia son capaces de ver y conocer. Hoy día, los cristianos tenemos que estar atentos, expectantes siempre a Jesús que viene, a Jesús que pasa y a Jesús que viene y pasa de las maneras más humildes, más sorprendentes, porque Él vuelve a venir de incógnito. Él es la gloria de Israel, la luz que va a salvar a todas las naciones, es la redención, es el esperado prometido, pero nuevamente viene totalmente de incógnito. Nuevamente viene, sale a mi encuentro y el mundo no se entera, el mundo no le conoce y nosotros muchas veces, tú y yo, tampoco. El mundo se olvida con frecuencia de que Dios tiene corazón en Jesucristo y nos invita a su seguimiento. Pero lo más preocupante de todo esto no es que el mundo no le conozca, sino que entre los cristianos muchos no le reconocemos, muchas veces no le vemos, no le identificamos. En la Eucaristía, el absoluto otra vez está de incógnito, permanece de incógnito. Está presente en nuestra historia y está presente, pero de incógnito. Está presente y llamándonos, pidiéndonos a gritos que vayamos con Él, llamándonos a su seguimiento, a anunciarle a Él como Redentor y salud verdadera de todos los hombres. Nos está llamando a profesar nuestra fe en Él públicamente, a no avergonzarnos de Él. El seguimiento de Jesús es la vocación irrenunciable de todo ser humano con único proyecto de vida válido para vivir de verdad, para vivir auténticamente, para ser verdaderamente felices. ¿Y qué significa hoy seguir a Jesucristo? ¿Qué significado tiene hoy profesar públicamente nuestra fe? ¿Qué quiere decir? ¿Qué sentido tiene? Pues mirad, primeramente significa que nosotros lo reconocemos como Señor de la historia y queremos seguir viéndole y seguir contemplando esa luz que alumbra a las naciones, esa bandera discutida, ese signo de contradicción que es Cristo. Significa también comprender y acoger que Él es el absoluto, el único que puede redimir al hombre, el único redentor del hombre que nos llama de verdad, da sentido a nuestra vida y a quien nos adherimos con nuestra existencia, con nuestra fuerza, con lo que somos y tenemos, deseando seguirle a Él. Seguir a Cristo hoy significa acoger la salvación de Dios, acoger la gloria de Dios, acoger la gloria de Israel, apropiarnos de ella y cada vez ofrecer, transmitir, anunciar, gritar al mundo. Y la mejor manera de hacerlo es el confesar nuestra fe en Cristo y en la Iglesia. Ratificar nuestro bautismo y nuestra confirmación. Esto, muy en concreto, significa ser
contemporáneos de Cristo y con Cristo. Cristo no vivió en el mundo hace 2000 años y ya pasó, sino que el corazón de Cristo vive hoy, palpita hoy, ahora, y me llama a su seguimiento. Y tengo que reconocerle, tengo que adorarle, tengo que abrazarle, tengo que entregar ese corazón al mundo, mostrárselo al mundo, entregarlo al mundo, pero sobre todo anunciarlo al mundo, gritarlo con todas mis fuerzas al mundo. Y para esto, pues no podemos andarnos en el pasado, no podemos quedarnos ahí anclados, sino que Cristo tiene que ser, Cristo es contemporáneo mío, es alguien que vive conmigo hoy, ahora y aquí. Ser cristiano significa hoy no admirar a Jesús, no comprender a Jesús o no seguir a Jesús como si Él fuera algo ajeno a mí, que me convence más o menos. No, ser cristiano hoy significa entrañar mi vida en la suya, que de verdad Él sea mi vida inseparable, que de verdad entre Él y yo no haya separación, que entre Él y yo no haya distancia, que seamos uno solo en el amor. Ser Jesús, ser su corazón. Tenemos que hacer nuestra la vida de Cristo entrañada en nosotros y que su vida palpite en mí, que su sangre corra por mis venas, que su alma sea una con mi alma. Ser Jesús, mostrar a Jesús, vivir a Jesús y hacerle vivo, presente, hoy, aquí. Santa Isabel de la Trinidad pide la gracia de ser una encarnación añadida, una encarnación suplementaria, donde Jesús viva, se encarne otra vez y renueve todo su misterio. No es una unión con Cristo, no es estar más o menos cercano a Jesús, ni siquiera el término pertenecer a Cristo es suficiente. No, ¿qué va? Es muy corto. De lo que se trata es de ser Jesús. Significa ser Jesús, ser otro Jesús. Tenemos que desaparecer del todo y ser Jesús. Y desde ahí desempeñar nuestro oficio sacerdotal, ofreciéndonos a nosotros mismos y ofreciendo el mundo entero, la humanidad entera, al Padre. Ese es el único fin de nuestro cristianismo, ser de verdad Jesús. Y siendo Jesús, tenemos que ser lo más opuesto al mundo. Esto hay que entenderlo bien. Sabemos qué cosa es el mundo y sabemos, yo creo que al menos lo intuimos, ¿no?, la diferencia que hay entre Dios y el mundo, la diferencia cualitativa de esencia entre Dios y el mundo. Y esa misma diferencia tiene que ser evidente y palpable entre nosotros y el mundo. Estamos en el mundo, pero como Jesús no somos del mundo. La misma distancia y la misma posición que hay entre Dios y el mundo, en el sentido negativo de la palabra mundo, claro, porque el mundo no es la creación, el mundo es el mundo. El mundo es el reino del desamor, es el reino del mal, el reino de Satanás. Eso es el mundo, no lo que está fuera de la Iglesia. Lo que está fuera de la Iglesia también es creación de Dios y Dios todo lo hizo bueno y para el bien. El mundo es la perversión de esta creación, eso es el mundo. Y la misma oposición frontal que hay entre Dios y el mundo tiene que haber entre los seguidores de Jesús y el mundo. Y para ello hay que desterrar todo lo frívolo, todo lo mundano, por pequeño que sea, para marcar esa distancia. No por desprecio, sino para huir de la mediocridad, de las medias tintas, ¿no? ¿Con quién estoy yo? ¿Con quién? ¿Estoy con Dios o con el mundo? ¿Cuáles son mis criterios? ¿Los de Dios o los del mundo? ¿Dónde está mi amor?
¿En Dios o en el mundo? Son las grandes cuestiones que nos tenemos que plantear. Tenemos que rechazar frontalmente y sin ningún miedo ese cristianismo razonable que nunca arriesga nada, de personas que admiran a Cristo, que le contemplan en el sentido más peyorativo de la palabra contemplar, que lo admiran como quien fuera un superhombre o una pieza de museo, y él no quiere ser admirado de esa manera, sino que tenemos que tender a ser personas que vivan el cristianismo, que ejerciten el verdadero cristianismo, las bienaventuranzas, el Evangelio, personas que vivan otro orden de cosas, que vivan el cristianismo con amor o con dolor cuando toque dolor, porque lo llevan entrañado dentro de sí, metido dentro, y les duele todo ello, todo aquello, todas esas cosas que a él le duelen. De esa clase de cristianos tenemos que ser. Otra clase de cristianos no sirven para nada más que para ocupar sitio en el mundo y en las iglesias. Y mirad, ocupar sitio en el banco de una iglesia o ocupar sitio en un convento no significa ser cristiano, ni ser testigo de Cristo, ni estar viviendo la consagración bautismal con intensidad, con pasión, con arrojo. ¿Qué va? No. Tenemos que vivir como hombres y mujeres verdaderamente desposeídos de sí mismos, porque están realmente poseídos por otro con mayúscula. Tenemos que vivir como posesos, verdaderamente posesos, pero posesos del amor de Dios y totalmente desposeídos de todo lo que no sea Jesucristo. Por eso tenemos que rechazar ese cristianismo lógico que es mentira y que es el peor enemigo del cristianismo verdadero, el peor enemigo del Evangelio. El corazón de Jesucristo hoy no quiere adoradores, ni admiradores, ni aduladores, sino que quiere adoradores en espíritu y verdad, como le dijo a la mujer junto al pozo de Sicar. Quiere seguidores de él, sedientos de él, del agua viva. Quiere seguidores amantes, enamorados de la cruz, no gente que tenga miedo a la cruz. Y la cruz bien entendida, la cruz entendida como algo que rompe toda la lógica humana. No podemos pretender que tampoco nos visite una cruz que sea lógica, sensata, medida, pesada, comprendida, pensada, razonada, milimetrada. La cruz no es eso. La cruz es la locura más grande de todos los tiempos, el absurdo mayor, la sinrazón más profunda. Y esa cruz, esa hay que abrazarla. Pero, ojo, no a la cruz, sino al crucificado. La cruz es el lecho del crucificado, la cruz es el lecho del amante del crucificado. Esa cruz hay que amarla y abrazarla y estrecharla y clavarla en el alma como un aguijón que se lleva ahí dentro, en la vida, en la propia carne. Y solamente abrazados de esa manera a la cruz de Cristo podremos ser de verdad adoradores en espíritu y verdad. Si no, acabaremos sumándonos a la farsa de tantos y tantas, y a eso no nos está llamando Dios. ¿Eso es seguirle? Pues no. Y solamente abrazando la cruz de Cristo de esta manera y llevándola dentro del alma grabada a fuego y amándola de verdad, solamente así podremos comprender tantas cosas y encontrar sentido a la vida, sentido a estar en la iglesia, sentido al Evangelio. Solamente con esa pasión de amor por la cruz y por el crucificado, por Jesucristo,
daremos sentido a nuestra vida y si no corremos el riesgo, y esto sería patético, de convertirnos en seguidores tibios de Jesús. Me horroriza pensarlo. Se tiene muchas veces mucho miedo a los masones. Pues bueno, yo tengo mucho más miedo a los tibios, a los indolentes. Esos me causan pánico, porque estoy convencida de que son más dañinos para el cuerpo místico de Cristo esos tibios que toda la masonería junta. O sea, no hay cosa peor que la mediocridad, porque el que es mediocre no vive, sobrevive. No vivamos nunca así, vivamos siempre apasionadamente enamorados de Cristo. Y si el amor va perdiendo fuerza, si el amor va perdiendo brillo, parémonos en seco para ver qué pasa, para buscar el amor primero, para avivarlo, para resucitarlo, para volver a darle toda la fuerza. No importa nuestra fragilidad, no importa nuestro pecado. El mayor pecado, el peor, el pecado más grave en la vida de un seguidor de Cristo es el de la tibieza, el de la mediocridad. Porque todas las demás pobrezas y las demás fragilidades pueden servir y sirven casi siempre, y Dios las permite para dejarnos tocar fondo y aprender la humildad. Pero creer que todo va bien y que todo va más o menos y lo dejo todo como está, porque lo estoy haciendo bien, va machacando el amor, lo va enfriando. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado exactamente como nosotros en todo menos en el pecado. Qué consolador es leer esto. Y mi pregunta es, ¿eres un desastre total, pero estás enamorado? Lo haces todo fatal, pero estás enamorado. ¿Vibras de amor por él? ¿Anhelas amarle más y más? ¿Cuál es el anhelo más profundo de tu corazón? ¿Cuál es el deseo más vivo, el más íntimo, el más ferviente? ¿Cuál es? ¿Es Jesucristo? ¿Es su amor? ¿Es su pasión de amor? ¿Es su corazón? ¿Son sus entrañas? ¿Es su intimidad? ¿Es eso lo que más deseas? Entonces vas bien. Y si no eres un buen cristiano de momento, si tienes eso en el corazón, llegarás a serlo, al menos a los ojos de Jesús. No importa demasiado cómo te juzguen los de alrededor. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Con este espíritu, con esta pasión de amor en el corazón, que no nos ofusca y no nos impide ser realistas y conocer nuestra propia fragilidad, vamos a acercarnos al trono de la gracia, a pedir fuerza para seguir gritando al mundo que Dios nos ama. Pero primero me lo tengo que creer yo, porque si no, nunca voy a convertir a nadie, no voy a convencer a nadie de que Dios nos ama. Tengo que saberme amado de Dios, tengo que convencerme de que Dios está enamorado de mí y de mi polvo. Como decía Quevedo, soy polvo, pero al fin polvo enamorado.
Y Jesús está enamorado de mi polvo, de mi nada, porque soy polvo y al polvo voy a volver. Y mi única ocupación tiene que ser amarle con pasión a Él y a todos los hombres con compasión. No me digáis que amáis a Jesucristo, que queréis seguirle y vivir en su corazón. Y no me dejéis a mí tampoco que lo diga nunca, si no veis en mí un hogar de misericordia, un cobijo de compasión. Si no soy eso, no me permitáis decir que amo a Cristo porque estoy mintiendo. Y sobre todo, no me digáis que confiéis en mí. Y no me dejéis besar los pies del corazón de Jesús, porque sería una mentira. Y mi beso le heriría como le hirió el de Judas. Si no soy compasiva, si no soy misericordiosa, si no socorro las miserias que veo a mi alrededor, me estoy mintiendo y lo estoy traicionando a Él, porque Él nos llama a vivir así. No podemos rezar delante del corazón de Jesús y mirarle y besarle los pies y comulgar delante de Él todos los días si no somos la misericordia de Dios encarnada. ¿Cómo vamos a redimir el mundo? Vamos a ver. ¿Cómo vamos a ser corredentores con Él si previamente condenamos? La misericordia del absoluto también hoy está de incógnito en la historia y tiene que estar de incógnito, pero tiene que estar presente. Que nunca me olvide de que tengo que luchar por acoger a todos bajo mis alas, como la gallina hace con los polluelos. Que nunca nadie se aleje de mí con la espina del desamor en el corazón. Y que luche hasta el último aliento y el último suspiro de mi vida por los hombres, por mis hermanos, para que sean de verdad en Jesús, para que permanezcan en Jesús. Porque tengo que vivir con Él. Y vivir con Jesús no puede ser sin tener dentro el convencimiento profundo de que todos estos hermanos difíciles son los predilectos de su corazón. Jesús ama a estos hermanos profundamente. Cada ser humano, por encima de todos sus pecados y de todas sus fragilidades, es un fruto maravilloso de la redención de Jesucristo. Y así lo mira Él y así lo ama Él. Y yo tengo que ser consecuente y coherente con este sentimiento de Él, haciéndolo mío y demostrándolo. Oración. Señor, yo te seguiré donde quiera que tú vayas, donde me quieras llevar. Llévame siempre contigo, no me dejes alejarme. La vida sin ti es desperdicio, no dejes que me aleje. Llámame con fuerza, porque tú sabes que yo quiero seguirte a pesar de mi pobreza y fragilidad. Amén.